¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase de matemática. Hoy explicaré el tema de gráfica de barras. Pongan bastante atención ya que este tema lo vamos a aplicar con el producto que debemos de presentar en nuestro proyecto, en nuestro curso de matemática. Cómo realizar una gráfica de barras, cómo construirla y para qué nos sirve lo hemos aprendido en el primer trimestre, donde estuvimos construyendo también esta gráfica con diferentes datos. Gráfica de barras. Todo tipo de gráfica que construyamos necesitamos tener la tabla de datos para poder extraer ahí los datos y representarlo en una gráfica. Voy a hacer una gráfica de barras con el ejemplo anterior que hicimos con los pictogramas. Tengo aquí la venta de helados nuevamente. En este tipo de gráfica lo que voy a utilizar es un cuadriculado como la que tengo acá, para poder representar estos datos a través de barras. De este lado voy a colocar siempre qué cantidades las que se tienen. Aquí los tipos de datos que tenemos. En este caso aquí las cantidades dijimos y aquí irían los sabores de helados. Aquí tengo 0. Mi escala va de 100 en 100. Entonces veo acá ya ubicado de esta forma. Voy a iniciar con la primera, que es el de limón, llega a 200, llegaría hasta acá. Entonces aquí ya tengo ubicado los espacios. Ustedes lo hacen en hojas de cuadro preferentemente. Veamos aquí hasta dónde llegaría mi primera barra, hasta 200. Estaría llegando hasta acá. Entonces voy a hacer este tipo de gráfica a través de las barras. Veo acá que debo de llegar a 200. Entonces tengo acá la primera. Este es el sabor de limón. Puedo escribir de esta manera. Esta barra es el de limón. La siguiente barra que voy a construir es el de naranja, que llega a 400. Tengo aquí el de naranja. Luego tengo el de piña. Voy a construirlo acá. ¿Hasta dónde llega? A 200 también. Aquí tengo el de piña. Estas barras me sirven para comparar los datos que tengo acá. Veo aquí nuevamente el que tuvo mayor altura es el que representa la mayor cantidad de datos. Esto que tengo acá, con esta que tengo acá, vemos que es la misma cantidad, por eso que llega a la misma altura. Entonces, ¿qué le falta a esta gráfica? Solo veo ahí unos nombres y unos números. Entonces debo de colocarle el título a mi gráfica, como en el pictograma también. Entonces, esta es una venta de helados. Así se escribiría el título de esta gráfica, venta de helados. Hoy lo aplicaremos con las mediciones que realicemos con los instrumentos y debemos de construir en nuestra estación meteorológica. Iniciamos con el primer instrumento que tenemos en nuestra estación, la cual es el barómetro. ¿Qué es el barómetro? Es un instrumento que nos sirve para poder medir la presión atmosférica. Una vez que ya tengamos construido este instrumento en nuestra estación, vamos a fijarnos que ahí hay una escala que nos va a indicar diferentes números. Hay una escala de 0 a 12. Ahí ustedes pueden ver detenidamente cuando se explicó cómo realizar este barómetro. Esta flecha me va a ir marcando las presiones dependiendo del día que yo esté realizando la medición y observación. Así que tenemos que realizar diferentes mediciones en diferentes días. Así que vamos a ver allí que el barómetro nos va a medir esta presión en diferentes escalas. En este caso yo voy a tomar en cuenta que la medición que realizo es en atmósfera, una forma de poder medir la presión atmosférica. Puedo también medir en pascales y así hay otras escalas para poder medir esta presión atmosférica. Vamos a construir una tabla donde vamos a agregar nuestras observaciones y las mediciones que nos marca el instrumento. Tengo aquí que es del barómetro. La observación va a depender del día 1, 2, 3 y 4. Por lo menos 4 días debemos de poder medir con este instrumento para poder predecir y ver si hay un promedio de presión atmosférica donde estemos viviendo. Veo que aquí en el día 1 me marca a 10 atmósferas, día 2 a 8, día 3 a 6, el día 4 a 7. Esas observaciones las anotaremos en una tabla para poder construir
nuestra gráfica de barras. Recordando que la gráfica de barras en la parte de horizontal vamos a agregar los datos que vamos a tener aquí, los días en los cuales estoy midiendo, día 1, 2, 3 y 4. En la parte vertical, recordamos que van a ser las escalas de medición que yo realizo. En este caso lo voy a hacer de 1 en 1, ya que no son números muy mayores. Voy a anotar aquí las escalas de 1 en 1, escribí de 2 en 2 para no tener un montón de números, y es importante que anotemos aquí en la parte de la vertical cuál es la escala de medición. En este caso van a ser atmósfera. A partir de ahí ya puedo ir construyendo las barras en cada día. Primer día, por ejemplo, debe llegar a 10, día 2 debe llegar a 8, hasta llegar al día 4. Algo importante, que cada gráfica de barra debe de llevar su título. En este caso, mediciones de barómetro. Coloco como título para poder ver que esas mediciones son las marcas que realiza el barómetro. Voy a pasarme a una presentación para que podamos ver detenidamente con colores, ver ahí las tablas para que tengamos una mayor presentación e ir explicando las mediciones de cada uno de los instrumentos que debemos de realizar. Veamos. Continuamos aquí, vamos a ver el barómetro que mide la presión atmosférica, tal como lo hemos mencionado anteriormente. Tenemos que tener presente la tabla en donde vamos a estar anotando las mediciones que vamos a tener con respecto a las mediciones de la presión atmosférica, donde hemos mencionado que es importante que anotemos por lo menos 4 observaciones de días diferentes que realicemos con este instrumento, donde vemos que el día 1 tiene una presión atmosférica de 7, el día 2 se observó que llegó a 4, día 3 a 9 y el día 4 a 6. Teniendo ya esta tabla, podemos construir ahora la gráfica de barras, donde vemos el día 1 representado en esta parte, día 2, día 3, día 4 en la parte horizontal. En la parte vertical vemos la presión atmosférica medida en atmósfera, donde vamos marcando a qué altura estaría llegando cada barra con respecto a las anotaciones que tenemos en la tabla, donde vemos que el día 1 llega al día 7, vemos el día 4 que llega únicamente a 6 atmósfera. Eso es con respecto al barómetro. Tenemos ahora el anemómetro que mide la velocidad del viento, y tenemos que construir este instrumento de forma casera, es decir que en el video de presentación ustedes se darán cuenta cómo realizar este instrumento. Este instrumento básicamente nos mide la velocidad del viento, pero con el instrumento que vayamos a construir no es posible medir exactamente el viento, por lo tanto nos vamos a orientarnos y nos vamos a poder apoyarnos de ciertos valores que tenemos a la mano. Por ejemplo, en nuestros teléfonos con el sistema Android podemos tener un widget que todos los teléfonos lo traen por defecto, tal como la imagen que muestro acá, donde vemos ahí que nos puede mostrar, aparte de la hora, la cantidad de temperatura que tenemos en cierto determinado del día. Este widget lo podemos encontrar dentro de todos y lo podemos tener en la pantalla de nuestro teléfono al inicio, y el widget es de clima. Una vez que hayamos ubicado ya este widget y lo tenemos en la pantalla, podemos ubicarnos y dar clic sobre este widget tal como lo muestro acá. Una vez que hayamos presionado, nos va a presentar la siguiente pantalla que nos dice clima. Nos va a pedir en ocasiones, si no lo tienen configurado, va a ser necesario que activen su GPS para poder determinar el espacio geográfico a nivel mundial donde estemos ubicados, para que nos indique allí el nombre, ya sea el de la aldea, del municipio donde estemos viviendo. Nos vamos a tener que desplazar en la parte de abajo donde nos abre esta pantalla para poder ver la siguiente parte que nos interesa. En esta otra ventana muestro ahí específicamente en el cuadro verde que tengo ahí marcado el viento. Recordemos que el anemómetro, eso es lo que mide exactamente. El viento lo podemos medir en kilómetros por hora. En este caso, el momento que yo realicé la consulta de cómo estaba el viento, me indica que la velocidad de este viento acá es de 16 kilómetros por hora. Este dato es importante, que lo vamos a estar trasladando a nuestra tabla. Para eso es necesario que vayamos a realizar por lo menos 4 observaciones, es decir, en diferentes momentos vamos a estar midiendo la velocidad del viento. Esto es importante porque puede variar en horas o en minutos, incluso podemos ver una variación, no digamos en días, cuando el clima es totalmente distinto, a un clima
ahí donde podemos ver que puede presentarse la lluvia, puede ser en un día soleado, va a ser una velocidad distinta. Para eso nos sirve este aparato y nos vamos a apoyar en este widget que tenemos en el teléfono para poder medir exactamente la velocidad del viento donde estemos. El aparato que construyamos va a ser únicamente para poder observar cuánto es el giratorio o el giro que realice ese anemómetro. Una vez que hayamos realizado estas observaciones en el anemómetro, vamos a tener que anotar nuestros datos. Por ejemplo, en el día 1 yo veo que la velocidad del viento es de 20 km por hora. Solo anoto aquí los números porque en la parte superior ya indiqué que todo esto está en km por hora. El día 2 tengo que es de 25 km por hora, día 3 30 km por hora, el día 4 regresa nuevamente a 20 km por hora. Esta parte aquí es aclaratoria únicamente kilómetros por hora, eso es lo que significa. Teniendo esta tabla podemos construir ahora nuestra gráfica de barras. En la parte inferior, nuevamente los días en que hemos realizado la observación, incluso podemos sustituirlo por la fecha para que sea más exacto nuestra medición. En la parte vertical vamos a tener que utilizar escalas diferentes. En este caso yo utilicé escalas de 5 en 5, dependiendo de la necesidad y de los datos que tengamos en la tabla. Ahí tenemos las velocidades que puede tener el viento, que aquí va a ser de kilómetros por hora. Estas son las mediciones que podemos ver en el anemómetro representados en esta gráfica. Finalmente tenemos el pluviómetro. ¿Qué es el pluviómetro? El pluviómetro mide la cantidad de agua caída, es decir, a través de la lluvia, donde vamos a tener que observar detenidamente en nuestro instrumento. Podemos ver tentativamente algunos datos acá. Vamos a tener que observar. A estas alturas del año quizás es un poquito difícil recabar estos datos debido a que ya no está lloviendo constantemente, está muy distante. Por lo tanto vamos a asumir algunos datos que pueda darse en estas mediciones de nuestro pluviómetro que mide la cantidad de agua que cae a través de la lluvia. Por ejemplo, en el día 1 veo ahí que cae 2 litros por metro cuadrado. Eso es lo que mide el pluviómetro, la cantidad de agua que pueda ir subiendo. Eso es a través de este aparato que lo vamos a estar realizando. Aquí tengo ya la definición de qué significa esta abreviatura, que es litros por metro cuadrado. En el día 2, asumiendo que la altura que alcanza, porque dependerá también tanto tiempo vaya a estar lloviendo, la intensidad de la lluvia. Por lo tanto, aquí en el día 2 observo que es de 4 litros por metro al cuadrado, el día 3, 3 litros por metro al cuadrado y el día 4 que únicamente fue de 1 litro por metro al cuadrado. Teniendo estos datos, podemos construir una gráfica de barras como la que tengo ya aquí presente. Anotamos nuevamente el día o la fecha aquí según sea necesario y cómo queramos presentar e interpretar estas mediciones. En la parte vertical vamos a tener que utilizar nuevamente escala dependiendo la cantidad de mediciones que tengamos y las escalas en que se pueda estar dando. En este caso voy a utilizar escalas de 1 en 1 porque las mediciones que se realizaron es factible utilizar esta escala. Aquí voy a anotar que es la precipitación de la cantidad del agua que cae a través de la lluvia, que lo medimos en litros por metro al cuadrado, y aquí tengo la altura de cada barra dependiendo la cantidad de medición que nos representa. Y vemos ahí cómo interpretar esta gráfica, donde vemos que el día en el que cayó mayormente la lluvia es el día 2. Así vamos a ir interpretando los datos que tengamos ahí en las tablas y en las gráficas que vamos a construir relacionado con los instrumentos que vayamos a construir en nuestra estación meteorológica. Si tienen alguna consulta de cómo construir estas gráficas, por favor háganlo consultar allí en nuestro grupo.